Yo tenía 54 años cuando desperté una noche con el corazón inquieto y la mente en silencio. No había ruido afuera. Solo una sensación profunda por dentro, como si alguien me estuviera recordando, o como si yo mismo me hubiera olvidado de quién era. A esa edad, uno no busca llamar la atención. Busca dejar huella. Y fue en medio de esa oscuridad tranquila que entendí algo: lo que haces en los últimos minutos antes de dormir puede cambiar la forma en que alguien piensa en ti, sueña contigo, o incluso comienza a extrañarte sin saber por qué. No necesitas perseguir a nadie. Lo que necesitas es aprender a estar presente de forma silenciosa, casi invisible, pero imborrable. Hoy quiero compartir contigo una práctica poderosa, sencilla, que comencé después de los 50 años y que transformó mi manera de conectar, no solo con una mujer, sino conmigo mismo. Así que quédate conmigo, respira profundo y prepárate para descubrir el arte de atraer sin decir una sola palabra. Si estás listo para vivir esto desde el alma, dale me gusta, suscríbete al canal y deja tu comentario. Lo sentí en silencio. Dicen que los hombres después de los 50 ya no sueñan, que solo miran hacia atrás, que solo esperan el descanso. Pero no es cierto. A veces, los sueños cambian de forma. Ya no son castillos ni aplausos. Son cosas más silenciosas, una llamada inesperada, una mirada que perdura, una mujer que al despertar piensa en ti. Raúl, un viejo amigo mío, lo descubrió a los 62 años. Su esposa había fallecido hacía más de una década. Había probado volver a amar, pero decía que nadie lo veía de verdad. Estoy vivo, me decía, pero invisible. Hasta que un día dejó de buscar fuera. Y empezó a hacer algo extraño, pensar con intención, justo antes de dormir. No era rezar, ni imaginar fantasías vacías. Era cerrar los ojos, y durante 7 minutos, visualizar a una mujer que alguna vez lo hizo sentir vivo. No con deseo ni nostalgia, sino con calma. La veía en su mente como si estuviera allí, y le enviaba una sensación de paz. No decía nada. Solo respiraba y se permitía sentir. Lo que pasó después fue desconcertante. Una semana más tarde, recibió un mensaje de ella. Corto, casual. Pero cargado de algo más. Una conexión. Una chispa que se había reactivado sin tocar, sin hablar, sin rogar. La mente humana, especialmente en los minutos antes de dormir, entra en un estado llamado hipnagógico. Es ese limbo entre la vigilia y el sueño. En ese breve pasaje, el cerebro es más receptivo que nunca. Las defensas racionales bajan y lo emocional toma el timón. Si en ese momento piensas en alguien con una emoción profunda, ese pensamiento puede dejar una huella. Y si esa persona está mínimamente conectada contigo, puedes sentirlo. No como un mensaje directo, sino como un impulso inexplicable. Una inquietud suave. Un recuerdo que aparece de la nada. Aquí es donde entra el poder del último pensamiento. No se trata de manipular. Se trata de entender que lo que piensas justo antes de dormir te construye. Y, a veces, conecta. Si lo usas para quejarte, para repasar fracasos, para maldecir tu soledad, tu mente lo absorbe como su alimento nocturno. Pero si lo usas con intención, para enviar paz, gratitud, presencia silenciosa, entonces siembras algo diferente. Algo que no necesita respuesta inmediata. Algo que simplemente queda. El estoicismo lo explica mejor que nadie: no podemos controlar a los demás, pero sí podemos dirigir nuestra energía. Y cuando esa energía es limpia, desapegada, amorosa sin exigencia, se vuelve magnética. No porque intente atraer,
sino porque no lo necesita. Eso fue lo que le ocurrió a Raúl. No volvió con esa mujer. Pero ella lo recordó. Lo buscó. Y, lo más importante, él recuperó su poder interior. Ya no era un hombre olvidado. Era alguien que aprendió a estar presente en la mente de otros sin hacer ruido. Imagina esto esta noche. Apagas la luz. Te recuestas. Y durante 7 minutos, en vez de repasar tus preocupaciones o mirar el techo en blanco, decides pensar en alguien. Pero no con ansiedad. Ni con expectativa. Solo con una energía suave. Como si estuvieras enviándole un susurro invisible: estoy bien. Estoy aquí. Que descanses en paz. No sabes si lo sentirá. Pero tú sí lo sentirás. Y esa es la semilla. La mayoría de los hombres creen que atraer es insistir. Pero después de los 50, uno aprende que lo que queda es lo que no se fuerza. Lo que no grita. Lo que simplemente permanece. En este momento de tu vida, no necesitas demostrar nada. Tu presencia ya tiene peso. Solo debes aprender a colocarla en el lugar y momento correcto. Y ese momento, hermano, es ahora, justo antes de cerrar los ojos. Porque el último pensamiento del día puede ser la primera emoción de alguien más al despertar. Y así empezamos. Pero esto recién comienza. En la próxima parte hablaremos sobre cómo pensar sin pedir. Cómo dejar de buscar para empezar a invitar. Porque lo que nace del silencio no se olvida. Hay una diferencia enorme entre desear algo y necesitarlo. Entre pensar en alguien con paz y pensar desde la carencia. Los hombres que hemos vivido más de 5 décadas sabemos reconocer esa diferencia. La sentimos en el pecho, como una presión sutil. Cuando uno piensa en una mujer deseando que lo ame, que lo extrañe, que vuelva, hay tensión. Pero cuando uno piensa en ella como un ser libre, al que simplemente le envías una brisa de afecto sin pedir nada a cambio, entonces aparece la calma. Y en esa calma, comienza la magia. Quiero contarte lo que me pasó a los 57 años. Había terminado una relación importante. No con enojo, sino con esa tristeza muda que dejan los finales sin explicación. Durante semanas, cada noche me dormía repasando todo lo que no dije. Todo lo que ella no entendió. Todo lo que yo habría hecho distinto. Eso no era amor. Era ansiedad. Hasta que una noche decidí cambiar el guión. Cerré los ojos y, sin esperar nada, pensé en ella como si la estuviera bendiciendo en silencio. No con palabras. No con deseos. Solo con una presencia interna. Le deseé paz. Le agradecí mentalmente por lo vivido. Y dormí con el corazón más ligero que en mucho tiempo. No pasó nada al día siguiente. Ni la semana siguiente. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Me sentía más entero. Menos reactivo. Y lo más curioso fue que, con el tiempo, otra mujer, alguien que conocía poco, empezó a acercarse, con una suavidad que no podía explicarme. Más adelante me dijo: hay algo en ti que transmite calma. Me dan ganas de estar cerca. Fue entonces cuando comprendí: cuando liberas un pensamiento amoroso sin ataduras, no sabes a quién terminará tocando. Pero el primero que se transforma, eres tú. El estoicismo nos enseña que no se trata de controlar el resultado, sino de cultivar la intención. Epicteto lo decía así: haz lo correcto. Lo demás, no te pertenece. En este caso, lo correcto no es perseguir. Es pensar desde la abundancia.
Imagínate que tu mente es un jardín. Si siembras desesperación, crecerá ansiedad. Si siembras gratitud, crecerá paz. Y esa paz es profundamente atractiva. No por lo que dice, sino por lo que transmite. Por eso, durante esos 7 minutos antes de dormir, no visualices para manipular. Visualiza para estar. Para ser. Para regalarte un momento de presencia con alguien que respetas, que admiras, que marcó tu vida. Puedes cerrar los ojos y verla sonreír, o simplemente imaginarla en calma, durmiendo tranquila. No intentes que te busque. No pienses, ojalá me escriba. No. Piensa como si fueras un faro, firme, quieto, proyectando luz, sin moverse. El faro no corre tras los barcos. Ilumina. Y eso basta. Este tipo de pensamiento no pide. No exige. No se obsesiona. Es como un susurro de cariño lanzado al universo. Y, a veces, ese susurro encuentra eco en otra mente. No sabemos cómo. No sabemos cuándo. Pero lo importante no es el efecto. Es la calidad del pensamiento que emites. Porque incluso si ella nunca lo siente, tú ya habrás crecido. Ya habrás entrenado tu mente para pensar con elegancia emocional. Y esa elegancia, hermano, es una fuerza que no muchos hombres cultivan después de los 50, pero que cambia vidas. Haz la prueba esta noche. Acuéstate. Respira profundo. Piensa en alguien desde el amor, no desde la falta. Desde el respeto, no desde el apego. Si lo haces durante varias noches, comenzarás a notar algo nuevo, tus pensamientos dejarán de ser cuchillos y se volverán puentes. No hay necesidad de repetir frases ni de pedirle al universo. Solo siente. Solo transmite. Como el aroma del café en una cocina silenciosa. No necesita palabras. Simplemente está y transforma el ambiente. Y si mañana no pasa nada, no te frustres. La semilla no germina en un día. Pero si la riegas con constancia, con intención, con nobleza, algo crecerá. Y si no es en ella, será en ti. Porque el arte de pensar sin pedir no es para cambiar a otros. Es para que tú vuelvas a habitarte sin necesidad de nadie. Y desde ahí, todo lo que venga, será ganancia, no carencia. En la siguiente parte, vamos a hablar del silencio. Pero no cualquier silencio. Uno que seduce más que 1000 palabras. Porque después de cierta edad, el verdadero atractivo ya no se grita, se respira. Jorge tenía 58 años cuando decidió dejar de enviarle mensajes todos los días a la mujer que le gustaba. No fue por orgullo, ni por enojo, ni por esos consejos baratos de hasta el difícil. Fue por dignidad. Por claridad. Y, sobre todo, por paz. Llevaban meses hablando, él siempre era el primero en escribir, en invitar, en estar. Ella respondía, sí, pero con distancia. Amable, pero superficial. Hasta que una noche, después de uno de nuestros cafés largos de domingo, Jorge me dijo algo que me marcó: no quiero convencer a nadie de que yo valgo. Quiero ser el tipo de hombre que se nota, incluso cuando calla. Y desde entonces, comenzó a practicar lo que hoy llamo el silencio magnético. Verás, hay silencios que duelen, que hieren, que confunden. Pero también hay un tipo de silencio que atrae. Que hace pensar. Que genera eco en la mente de quien lo recibe. Ese silencio no nace del desprecio, sino de la fuerza. Es el silencio de quien tiene una vida rica, de quien no necesita estar presente todo el tiempo para ser recordado. La mayoría de nosotros,
Cuando sentimos que nos están olvidando, reaccionamos con más presencia, escribimos más, llamamos más, insistimos. Y en esa insistencia, perdemos peso. Como una canción que suena cada 5 minutos, deja de ser especial. Pero cuando eliges callar con intención, cuando decides retirarte con elegancia, dejas un espacio. Y ese espacio, si has sembrado bien, se convierte en un imán. El estoicismo nos enseña que el autocontrol no es reprimir, sino elegir con sabiduría. Y hay una sabiduría profunda en saber cuándo hablar y cuándo no. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de su lengua. Y eso no solo aplica a lo que decimos, sino también a lo que decidimos no decir. Cuando Jorge dejó de escribirle por unos días, ella no reaccionó de inmediato. Pero a la semana, le envió un mensaje corto, ¿todo bien? Él no respondió enseguida. Esperó. No por jugar, sino porque en ese momento estaba ocupado en su jardín, cuidando sus plantas, reconectando con su mundo. Respondió con calma, sin ansiedad. Y ella, por primera vez, mostró interés genuino. La conversación fluyó diferente. Más profunda. Más sincera. Eso es el poder del silencio magnético, no exige, pero provoca. No reclama, pero deja huella. No empuja, pero hace pensar. Claro que no se trata de desaparecer por completo ni de aplicar una estrategia fría. Eso sería manipulación. Se trata de estar cuando es valioso estar. Y de retirarte cuando tu presencia deja de ser apreciada. Es un acto de amor propio. De respeto por tu energía. Este tipo de silencio también se aplica en la presencia física. En las conversaciones. Cuando estás con alguien que te gusta, no necesitas llenar todos los espacios con palabras. Deja que existan los silencios cómodos. Mira a los ojos. Respira. Deja que la otra persona se pregunte qué estás pensando. El misterio no es una pose. Es un resultado natural de quien no necesita explicarse todo el tiempo. En las redes sociales también se siente. No le des me gusta a todo. No comentes todo. Aparece de vez en cuando. De forma auténtica, no calculada. Y cuando lo haces, tu presencia tiene más impacto. Y sí, al principio cuesta. Porque estamos acostumbrados a pensar que el amor se gana con insistencia. Pero no. El amor maduro, real, profundo, nace del respeto. Y el respeto no se impone. Se irradia. Haz la prueba esta semana. Si hablas todos los días con ella, omite un mensaje. Si le respondes siempre al instante, espera unas horas. No porque juegues, sino porque estás ocupado viviendo. Eso se siente. Se percibe. Y es infinitamente más atractivo que cualquier frase ingeniosa. Jorge, hoy, está en pareja con esa misma mujer. No porque la convenció, sino porque la inspiró a acercarse. Porque su silencio no fue ausencia. Fue presencia bien colocada. Y ahora te lo pregunto a ti, hombre que ha vivido, amado y tal vez sufrido, ¿tu silencio es ruido vacío o es una pausa que se recuerda? En la próxima parte hablaremos de la ausencia poderosa. Esa que no duele, pero deja marca. Porque después de cierta edad, el hombre que sabe cuándo estar y cuándo irse, es el que más queda. Hay una regla silenciosa que descubrimos con los años: lo que está siempre disponible, rara vez se valora. No es por maldad, es por naturaleza humana. Lo constante se vuelve paisaje. Lo que siempre está, deja de notarse. Y entonces, un día, cuando ese algo,
o alguien ya no está, aparece una sensación extraña. No es dolor. No es tristeza. Es urgencia. Es una especie de eco que te obliga a mirar hacia ese espacio vacío y preguntarte, ¿dónde está lo que antes ni siquiera notaba que tenía? A los 60 años, aprendí que la verdadera presencia comienza cuando sabes irte a tiempo. No por orgullo. No para manipular. Sino para permitir que el otro te sienta desde la falta. La ausencia bien usada es como apagar la luz para que la vela se out. Cuando estás todo el tiempo, te conviertes en lámpara de techo, útil, constante, predecible. Pero cuando desapareces con elegancia, con coherencia, con intención, te vuelves como una chispa en la oscuridad, inesperada, necesaria, inolvidable. Recuerdo a Marcelo, un amigo de Perú, 65 años, viudo desde hacía 6 años. Conoció a una mujer más joven en un taller de escritura. Conectaron rápido. Risas, miradas largas, mensajes de madrugada. Pero ella venía de una relación en la que la controlaban y temía repetir el patrón. Marcelo me dijo, no quiero asustarla, pero tampoco quiero perder lo que está creciendo. Le propuse algo simple, auséntate. No dejes de existir, pero sal del radar por un tiempo. No escribas todos los días. No estés siempre disponible. Y no expliques por qué. Lo hizo. Y pasaron 5 días sin contacto. El 6º día, ella le escribió, ¿estás bien? Te echo de menos. Esa fue la primera vez que usó esas palabras. Porque el espacio le permitió sentir. Porque la ausencia hizo su trabajo, reveló el valor que él tenía. El estoicismo enseña que el desapego no es indiferencia. Es libertad. Es la capacidad de amar sin poseer, de estar sin exigir. Marco Aurelio decía, ama a los seres como si pudieras perderlos, porque puedes. Y en esa verdad dura pero hermosa, descubrimos que la presencia solo se aprecia cuando existe la posibilidad real de que no esté. Pero cuidado, la ausencia poderosa no es desaparecer por completo. Eso puede interpretarse como desinterés, como desconexión. Se trata de dosificar. Si hablas todos los días, omite un día. Si te ves cada semana, espacia un encuentro. Si le das siempre los buenos días, déjala esperarlos. Y no desde el capricho, sino desde la autenticidad. Porque tienes otras cosas. Porque tu vida no gira en torno a ella. Porque estás lleno de proyectos, pasiones, silencios necesarios. Y eso es atractivo. La ausencia poderosa funciona porque activa un mecanismo ancestral en el cerebro, el miedo a la pérdida. Cuando algo puede desaparecer, el sistema nervioso se activa. Se vuelve alerta. Y comienza a valorar. Si ella se acostumbró a tus mensajes matutinos y un día no los recibe, su mente empezará a trabajar. ¿Se olvidó? ¿Está bien? ¿Le pasó algo? ¿Ya no piensa en mí? Esa inquietud, si la conexión fue sembrada con respeto y ternura, se transforma en deseo, en necesidad emocional, en movimiento. Pero atención, para que tu ausencia tenga valor, tu presencia previa debe haber sido significativa. Si solo te mostraste superficial, si nunca generaste un vínculo real, entonces tu desaparición no dejará huella. La ausencia poderosa es una consecuencia, no un truco. Es el resultado de haber sembrado con intención, con cuidado, con verdad. Y cuando ella note que no estás y empiece a extrañarte, no caigas en la tentación de volver con urgencia. Dale espacio. Deja que madure ese vacío. Cuando decidas volver, hazlo con serenidad. No expliques demasiado.
A veces, el misterio es más elocuente que cualquier palabra. Solo asegúrate de volver siendo tú, no un hombre que reacciona por miedo, sino uno que elige por sabiduría. Marcelo y aquella mujer hoy caminan juntos. No todos los días. No todo el tiempo. Pero lo hacen con libertad. Y con un respeto que nace de esa danza sutil entre estar y no estar. Porque él entendió que, después de los 60, no se trata de llenar cada espacio. Se trata de dejar el espacio justo para que el otro pueda echarte de menos. En la siguiente parte, vamos a entrar en un terreno aún más profundo, la mente nocturna. Ese lugar misterioso donde las emociones se cuelan en los sueños y donde una simple presencia mental puede despertar deseos sin explicación. Porque hay cosas que no se dicen, se sienten mientras dormimos. Hay un momento del día en que dejamos de controlar, de pensar, de decidir. Un momento en que la lógica se va apagando como una lámpara tenue y lo que queda es puro sentir. Ese momento, justo antes de dormir, es el umbral entre la conciencia y el misterio. Es allí, en ese espacio invisible, donde comienza a actuar la mente nocturna. Muchos hombres creen que lo que sueñan no importa. Que los pensamientos antes de dormir son cosas sin sentido. Pero no es así. La ciencia ya ha demostrado que el cerebro, en esa fase hipnagógica, cuando el cuerpo comienza a soltarse pero la mente sigue alerta, se vuelve altamente receptivo. No solo a tus propios pensamientos, sino también a las emociones que otros han sembrado en ti durante el día. Y lo que es aún más poderoso, ese estado también es un canal para sembrar en la mente de otra persona. Pero no desde el control. Desde la energía. Recuerdo a Hernando, 61 años, divorciado, un tipo callado, con una vida sencilla. Siempre decía, a esta edad, uno ya no espera mariposas en el estómago. Pero un día se reencontró con una mujer que había sido importante para él hacía más de 20 años. No hablaron mucho. Una conversación breve en un evento familiar, algunas risas. Después de eso, nada. No intercambiaron teléfonos. No hubo redes sociales. Solo quedó la sensación. Y cada noche, durante una semana, Hernando comenzó a pensar en ella antes de dormir. No con obsesión, sino con gratitud. Como quien enciende una vela para un recuerdo hermoso. En silencio. En calma. A la segunda semana, la coincidencia ocurrió. Ella lo llamó. No sabía cómo consiguió su número, ni por qué lo había hecho. Solo le dijo, soñé contigo 2 veces seguidas. Y al despertar, sentí que necesitaba saber de ti. Eso no es magia. Eso es resonancia emocional. Cuando tu pensamiento antes de dormir está cargado de intención, sin ansiedad, sin deseo de posesión, se convierte en una energía suave que viaja más allá de las palabras. Porque el inconsciente no entiende de frases, entiende de emociones, de imágenes, de sensaciones. Y lo más fascinante es que durante el sueño, nuestras defensas mentales se apagan. El juicio se suspende. La lógica cede paso al símbolo. Por eso, cuando alguien sueña contigo con frecuencia, no es coincidencia. Es conexión. La mente nocturna es un jardín fértil. Si antes de dormir piensas en alguien con ansiedad, con carencia, con dolor, estás sembrando eso en tu energía. Pero si lo haces desde la gratitud, desde el aprecio, desde la ternura tranquila, dejas una huella mucho más profunda. Es como escribir una carta que no se lee con los ojos, sino con el alma. Durante esos 7 minutos, no necesitas decir nada en voz alta. Solo imagina. Visualízala descansando en paz. Envíale mentalmente un susurro,
duerme bien. Estoy en paz contigo. No esperes respuesta. No pienses en el resultado. Solo transmite. Tu mente se convierte en un faro silencioso que, de alguna manera, puede ser percibido por otra alma que alguna vez conectó contigo. La mente nocturna también es la cuna de la intuición. ¿Alguna vez te despertaste con una sensación extraña sobre alguien? ¿Con un impulso de llamar, de escribir, de buscar? Esa es la intuición que brota desde lo profundo. Y muchas veces, esa intuición fue activada por la presencia mental de otra persona que pensó en ti sin decir tu nombre. El estoicismo no niega estas cosas. Al contrario, nos enseña a vivir en coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y cuando aprendes a controlar la calidad de tu pensamiento antes de dormir, no solo descansas mejor, te conectas mejor. Contigo y con el mundo. Haz la prueba. Esta noche, apaga las luces. Respira profundo. Piensa en esa persona con dulzura, como si fueras un guardián silencioso de sus sueños. No esperes que mañana te escriba. Solo hazlo por ti. Por la paz que sentirás al enviar un pensamiento noble, sin pedir nada. Y si alguna vez te sueña, si alguna vez te llama sin saber por qué, entonces entenderás que hay presencias que no se ven, pero se sienten. Porque cuando siembras con respeto en la mente nocturna, el corazón, tarde o temprano, responde. En la siguiente parte hablaremos de algo aún más poderoso, el recuerdo persistente. Cómo convertirse en esa presencia que no se olvida, que vuelve sin ser llamada, y que termina habitando el pensamiento de alguien mucho después de que la última palabra haya sido dicha. Porque algunos hombres, cuando se van, nunca se van del todo. Hay personas que pasan por nuestra vida como hojas al viento. Y hay otras que se quedan. No porque estén físicamente, ni porque se comuniquen a diario, sino porque su presencia se vuelve una especie de melodía de fondo que no puedes apagar. Estás cocinando y los recuerdas. Te estás vistiendo y te vienen a la mente. Vas caminando por la calle y una canción, un olor, una frase, los trae de vuelta. Eso, hermano, no es casualidad. Es un recuerdo persistente. Y tú puedes convertirte en uno. Pero no por insistir. No por forzar. No por rogar. Sino por dejar una huella emocional tan profunda, tan sincera, que el otro no puede evitar recordarte. No como algo doloroso. No como una obsesión. Sino como una referencia emocional. Como ese lugar interno al que uno vuelve cuando necesita sentir algo verdadero. Y aquí te cuento la historia de Julián, 59 años, colombiano, viudo desde hacía 3 años, que conoció a una mujer durante una caminata ecológica en la montaña. Solo compartieron una tarde. Caminaron juntos, hablaron de sus hijos, del silencio del bosque, de lo que significa reinventarse después de una pérdida. No hubo teléfonos. No hubo intención de conquista. Solo conexión genuina. Pero durante semanas, ella lo seguía recordando. Me lo contó meses después, cuando finalmente lo buscó, no sé por qué, pero hay algo en el que no se me va. Como si todavía caminara conmigo. Eso es un recuerdo persistente. Y se construye sin alboroto. Se construye con presencia verdadera, con atención, con respeto. Y, sobre todo, con coherencia emocional. Cuando tú practicas todo lo que ya hemos hablado, el pensamiento dirigido, el silencio magnético, la ausencia poderosa y la conexión nocturna, estás creando anclas. Huellas invisibles que se activan con pequeños estímulos. Puede ser tu voz,
tu perfume, una canción que alguna vez mencionaste o la forma en que escuchaste sin juzgar. La mente humana odia los vacíos. Cuando tú no revelas todo de una vez, cuando compartes una parte y dejas otra en silencio, cuando no corres a explicar cada gesto, creas misterio. Y ese misterio genera curiosidad. Y la curiosidad, cuando se combina con emociones positivas, se convierte en permanencia mental. El recuerdo persistente también se alimenta de momentos pequeños pero significativos. No necesitas grandes gestos. Basta una conversación honesta, una mirada profunda, una frase dicha en el momento justo. Porque no es lo que haces. Es como haces sentir. Y después de los 50, los hombres que dejan huella no son los que hablan más, ni los que prometen más. Son los que sostienen una energía constante. Los que no desaparecen en sí mismos. Los que, incluso en el silencio, se sienten cerca. Una vez, una mujer me dijo, eres como ese aroma de café por la mañana. No siempre lo noto, pero cuando falta, lo extraño. Esa es la idea. Convertirte en una experiencia emocional asociada al bienestar. No a la urgencia. No a la dependencia. Sino al equilibrio. A la paz. Pero hay algo más, el recuerdo persistente también se construye desde la autenticidad. Si finges ser alguien que no eres, tarde o temprano el disfraz cae. Y lo que queda no se sostiene. Por eso, todo lo que transmites debe ser real. Tu calma debe ser verdadera. Tu silencio debe estar lleno de presencia. Tu ausencia debe tener sentido. Porque una memoria falsa se olvida. Pero una presencia auténtica se guarda para siempre. Hazte esta pregunta: si hoy desaparecieras de la vida de alguien, ¿qué quedaría de ti? ¿Un suspiro, una molestia, un alivio o una nostalgia serena? Porque tú eliges el tipo de huella que dejas. Y cuando eliges dejar una marca limpia, noble, profunda, el otro, aunque no te lo diga, empezará a compararte con todos los demás. No de forma consciente, sino instintiva. Y ninguno les sabrá igual. El estoicismo habla de la virtud como una forma de inmortalidad. Y tú, con tus actos, con tu forma de sentir, puedes convertirte en inmortal en el alma de alguien. No necesitas estar presente. Solo necesitas haber sido inolvidable. Sin escándalos. Sin dramatismos. Con la elegancia de lo que simplemente permanece. Y en la próxima parte, vamos a tocar el nivel más profundo, el magnetismo silencioso. Esa presencia que no habla, pero que lo dice todo. Esa fuerza que no empuja, pero que jala. Porque el hombre verdaderamente atractivo, después de los 50, ya no conquista. Solo existe. Y eso, amigo, es más que suficiente. Después de los 50, muchos hombres cometen un error sutil pero profundo, creen que necesitan hacer más para ser vistos, ser escuchados, ser deseados. Hablan más. Se esfuerzan más. Intentan impresionar. Pero el verdadero atractivo masculino, el que nace desde adentro y se percibe sin palabras, no tiene que ver con el ruido, sino con la quietud. Con la fuerza tranquila. Con el magnetismo silencioso. Ese tipo de presencia que no necesita levantar la voz para ser notada. Que no busca gustar, pero gusta. Que no insiste, pero se queda. Que no discute por aprobación, porque ya se ha aprobado a sí mismo. Marcelo, 67 años, mexicano, nunca fue un hombre de muchas palabras. Era de los que llegan a un lugar y saludan con una mirada firme, una sonrisa leve, un apretón de mano sincero. En los almuerzos familiares hablaba poco,
pero cuando decía algo, todos callaban para escucharlo. No por miedo, por respeto. Porque cada palabra suya parecía llevar el peso de los años vividos en silencio. Una vez, su nieto le preguntó, ¿por qué siempre te escuchan si casi no hablas? Y Marcelo, con esa sabiduría simple que solo da la vida, respondió, porque no hablo para llenar espacios. Hablo cuando tengo algo que dejar. Esa es la esencia del magnetismo silencioso. Este tipo de fuerza no se construye con técnicas. No se simula. No se aprende de memoria. Se cultiva desde dentro. Es el resultado de años de conocerse, de aceptarse, de atravesar tormentas y seguir en pie. Es lo que transmites cuando ya no tienes que demostrar nada. La energía masculina madura tiene un aroma particular. No es la de un conquistador joven y acelerado. Es la de un hombre que ha amado, perdido, sanado y aún conserva fuego en el pecho, pero ya no quema, ahora calienta. Cuando combinas todo lo que has aprendido hasta ahora, la intención nocturna, el silencio magnético, la ausencia sabia, el recuerdo persistente, terminas despertando algo más profundo, una presencia que no se impone, pero se percibe. Como el aroma del pan horneado. Como la brisa al abrir una ventana. Como una canción suave que se mete en el alma sin pedir permiso. El estoicismo lo explica bien, el verdadero poder es autocontrol. El dominio de uno mismo. No para reprimir, sino para irradiar desde la coherencia. El hombre que no necesita atención para sentirse valioso, es el que más atención genera. Porque no compite. No interrumpe. No trata de parecer. Simplemente es. Y ese ser, cuando es auténtico, se vuelve irresistible. En los encuentros con una mujer, este magnetismo se siente. Ella se relaja, no porque él hable mucho, sino porque su silencio transmite seguridad. Él no reacciona con celos, no se inquieta ante las pruebas. Escucha más de lo que habla. Siente antes de responder. Y por eso, su mirada tiene peso. Su presencia tiene raíz. También ocurre en los espacios sociales. Un hombre maduro con magnetismo no necesita entrar primero. Pero cuando entra, se nota. No por su ropa ni por su perfume, sino por su energía. Una energía que dice, estoy bien conmigo. No vine a mendigar. Vine a compartir. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y gritos vacíos, es un bálsamo. Ahora bien, este tipo de presencia solo se sostiene si hay sustancia detrás. No sirve ser callado si por dentro estás lleno de caos. El silencio se vuelve magnético cuando tu vida tiene dirección. Cuando tienes pasiones, proyectos, amistades verdaderas, rituales que te conectan con tu centro. Cuando has hecho las paces con tu pasado y caminas con los pies en la tierra, no con la cabeza llena de fantasmas. ¿Quieres cultivar este magnetismo? Empieza por respetarte a ti mismo. Por estar en paz con lo que eres. Cuida tu cuerpo, no para lucir, sino para habitarlo con dignidad. Aprende cosas nuevas, no para presumir, sino para enriquecer tu mundo interior. Escucha más. Habla con intención. Y nunca, nunca te traiciones por querer agradar. Un hombre que no compite, inspira. Un hombre que no corre, guía. Un hombre que no ruega, atrae. Y cuando logras esto, ya no necesitas perseguir a nadie. Porque incluso en tu silencio, otros empezarán a buscarte. Porque sabrán, aunque no puedan explicarlo, que en ti hay algo que escasea en el mundo, autenticidad. Y ahora, para cerrar este viaje interior, llegamos al mensaje final.
Porque después de todo lo aprendido, después de cada semilla que has sembrado en el silencio, lo que queda no es solo presencia. Es algo más profundo. Es lo que llamamos la huella que permanece. La presencia eterna. Esa que sigue viviendo, incluso cuando ya no estás. Después de todo lo compartido, si hay algo que quiero que recuerdes es esto: no necesitas correr detrás de nadie para ser valorado. Tu presencia, cuando nace desde el silencio, desde la calma, desde tu verdad más profunda, tiene un poder que trasciende las palabras. A los 50, 60 o incluso 70 años, no estás tarde para dejar una huella emocional. Estás en el mejor momento para hacerlo con intención, sin ansiedad, sin máscaras. Cada noche es una oportunidad. Cada silencio, un espacio sagrado. Cada ausencia, una invitación a ser sentido de una forma más real. Has aprendido a estar sin rogar, a conectar sin hablar, a permanecer sin imponerte. Eso es atractivo. Eso es madurez. Y eso, hermano, es el verdadero magnetismo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste algo dentro mientras escuchabas, te invito a dejar tu comentario con esta frase: lo sentí en silencio. Dale me gusta, compártelo con otro hombre que necesite recordar su valor, y suscríbete para seguir caminando juntos este viaje interior. Porque cuando aprendes a ser tú, el mundo empieza a recordarte. Aunque no digas una sola palabra.